Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí en un nuevo video, espero que estén muy, pero muy bien amigos. Vamos a hablar de esta victoria del Barça 4-1 contra el Girona. El derbi es totalmente azulgrana, un partidazo del Barça que en el primer tiempo fue más aún el baño, que en el segundo fue más notorio, una excepción un tanto del equipo de Michel, sinceramente, sí ha cambiado totalmente y radicalmente de ese Girona de la temporada pasada a esta. Lewandowski sigue pichichi, Szczęsny sigue intratable con el Barça. Me hubiera gustado que hubiera terminado con la portería cero. No todo se puede en esta vida. Un gol solamente encajado. Bien ahí también. Aunque no se tuvo que emplear muchas veces a fondo. La verdad es que no le recuerdo ninguna tajada de un Girona que, a pesar de que en el segundo tiempo se puso... Se quitó un poco la malaria con ese gol, me parece inmerecido. Entonces se avivó un poco más, quiso un poco más, iba más hacia el frente. Pero ensuciar tanto a Szczęsny, pues como que no tanto. Esta carta de amor por la que tuvimos que esperar tantos y tantos años en el Barça. Y sí, amigos, tantos años, porque por momentos pensamos que desde Luis Enrique nos iba a llegar con Valverde. Seguíamos teniendo un buen Messi, a un gran Messi que siguió cargando. Se fue Neymar, seguíamos teniendo a un disminuido Luis Suárez, ya con sus lesiones, problemas de rodilla. Y esta carta de amor se hizo esperar con Valverde, con Quique Setién, con Ronald Koeman, ya ni decimos con Ronald Koeman, se quedó varada completamente esa carta en la, no sé cómo se diga, en el correo postal. Y con Xavi intentó medianamente llegar esa carta de amor al barcelonismo que tanto nos merecíamos y tanto tuvimos que aguantar los barcelonistas por este gran Barça, y que nos las termina por dar este alemán que en un pasado nos había metido una tunda, la tunda de nuestra vida en Champions. Y nos las da con Lewandowski, que es pichichi, nos las da con grandes jugadores que están enchufadísimos con este club. Pedri, increíble, el motor del Barça. Entran jugadores desde la retaguardia o desde el banco, quien sea. Frenkie de Jong entra increíble, Valde entra y peca por ahí de un poco goloso. Tuvo oportunidad de hacer más pichichi aún a Lewandowski. Ferran Torres que sigue mordiendo, un gran, excelente Lamine Yamal que por poco mete un golazo al ángulo. Pegó no solamente en un palo, pegó en dos, en el travesaño y en el palo, ¿no? O sea, es que en el poste, es que fue increíble. Si entraba ese gol, no, ya era para que apagáramos el estadio, todo, nos formáramos para irnos en filita a nuestras casas, porque realmente es que era un golazo, era para enmarcar ese golazo de Lamine Yamal, y que tuvo varias oportunidades para poder marcar, no se le hizo lastimosamente, pero un gran Gerard Martín, que qué clase de Jordi Alba es este Gerard Martín, que le mete una tremenda asistencia a Ferran Torres y que también estuvo inmiscuido en el segundo gol del Barça, primero de Lewandowski, que hace los más difíciles los hace más fácil, y los más fáciles se los hace difícil para él, porque ya lleva varios goles así esta temporada, donde mismo en el Atlético de Madrid, en el partido de la remontada, que tuvo oportunidades para poder marcar, o en otros partidos, y que luego le manda un centro Íñigo Martínez al pecho, la baja como los dioses y le pega a lo Lewandowski, ¿no? A lo Lewandowski Prime, ¿no? Que bueno, ahorita no está en su prime, ¿no? Pero está en un grandísimo momento. Pero ese gol, ¿no? Que viene de Gerard Martín, luego a Gavi es un buen centro, y luego recentra excelentemente bien Fermín López para un Lewandowski que estaba ahí buscando el balón, y mucho mérito del polaco, que se busca la vida ahí, baja el balón en pleno aire, y también obviamente tiene suerte, porque le pasa entre las piernas de Gazzaniga, que fue sin duda alguna la figura en el primer tiempo. Me decepcionó un tanto el Girona, sinceramente, es de admitirlo. Sé que no es este Girona de la temporada pasada, pero realmente este Girona poniendo el autobús, en ocasiones fingiendo faltas, por ahí el lateral derecho hace como que le pega a Gerard Martín, en ningún momento le pega a Gerard Martín y se agarra la cara como si se lo hubieran arrancado. No sé, es que, bueno, está bien, finge, perfecto. Pero Girona completamente pues a merced del Barça, más en el primer tiempo que en el segundo. Tuvo sus oportunidades el Barça para poder marcar, tuvo una Lamine Yamal, tuvo varios disparos Fermín López, tuvo el mismo Lewandowski, como dije, las fáciles se las hace difícil, tuvo un pase de Lamine que la manda al centro, al bulto, bueno, al portero que estaba bien posicionado ahí. Bueno, tuvo varias oportunidades, es más, termina viniendo el gol del primer tiempo en un autogol que de hecho le pega en la mano al defensa del Girona, y se termina por incrustar en la portería, y viene el 1-0, pero el Barça fue amo y señor del partido completamente. Pero amigos, no voy a pasar por alto el robo que le querían hacer al Barça con esos dos penaltis que no le marcaron, el penalti a Fermín López y un empujón de Herrera a Lamine Yamal, que creo que uno es más penalti que el otro, pero creo que los dos se pudieron haber marcado perfectamente. Herrera le mete un empujón por la espalda a Lamine Yamal, que puede hacer por tirarse, y creo que ahí es el pecado de algunos futbolistas, y en este caso de Lamine, que
que finjan un poco más de lo que es la falta, pero al final de cuentas yo creo que es un empujón claro sin querer jugar la pelota, pero está bien. Les entiendo. Pero luego el penalti a Fermín López que lo trompica, no me acuerdo qué jugador era quien le puso el pie, pero es claro que le pone el pie y es muy difícil de una verlo, por eso lo mandan a llamar del VAR. Y en el VAR no sé si la toma que nosotros vemos en nuestras casas en televisión es la misma toma que ven ellos o es diferente o le pasan imágenes diferentes, porque si es la misma toma que nos mandan a nosotros en televisión, bueno, en serio solamente le mandan una imagen que es la más dudosa de todas las posiciones de cámara y de todas las imágenes que hay para poder hacer un buen juicio del árbitro y que la juzgue y que la vea y que la valore. Le mandan una sola imagen, ¿en serio? Ahí podrías tener tus dudas con la imagen que le mandan, pero luego hay una imagen en el otro lateral, del otro lado, cómo se ve claramente cómo le pone el pie por delante a Fermín para impedir su avance. Obviamente quería jugar el balón, no lo consigue, penalti. Eso era la línea, penalti claro a favor del Barça. Pero como dije, un completo baño del Barça, más en el primero que en el segundo ahí se volvió más un ida y vuelta en algunos momentos, por ese gol inmerecido que tiene el Girona, pero el fútbol es así, ya hemos visto un sinfín de cosas inmerecidas en el mundo del fútbol, veas el Real Madrid, y en este caso no podría ser distinto, ¿no? Un error del Barça, ciertamente que propicia esa buena accionar del Girona, y bueno, creo que era Blin quien anticipó, se la pasa a Danjuma, y bueno, Danjuma mete el gol del empate me refiero. Pero en el primer tiempo era para que el Barça se fuera goleando, si no es por Gazzaniga y por algunos fallos del propio Barça que no pudieron encajar ese gol. En el segundo tiempo un poco se tambalea el Barça con ese gol del Girona, que obviamente el Barça no se lo esperaba porque empezó igual muy bien el segundo tiempo, con buenos disparos de Fermín, con algunas llegadas. O sea, el Barça era un buen Barça, pero ese gol claramente te baja un poco la moral, estás haciéndolo bien y de repente, pum, te bajan y el gol del empate. Y ni modo, hay que otra vez remar contra corriente y es ahí donde el Barça otra vez nos enseña que es un Barça distinto, es un Barça diferente a de otras temporadas y que nuevamente que a lo mejor luego consigue el empate o a duras penas consigue empatar en los últimos minutos con un tiro de esquina, con un córner, con un sinfín de centros, pero no, este Barça va hacia el frente con calma, se vuelve a reponer, vuelve a tomar el balón y al 61 mete ese gol Lewandowski, como dije, un gol carambolesco, un gol de Lewandowski que tiene mucho mérito, que consigue pescar el balón en el aire y mandarla a guardar por debajo de las piernas de Gazzaniga. Luego al 67, otro gol de Lewandowski, un buen pase de Frenkie de Jong, que Frenkie de Jong entró como una flecha, entró como una bala, una buena contra, de hecho fue desde atrás, fue desde Chesney, una buena recuperación previamente, bien, una buena recuperación de Íñigo Martínez, luego Chesney, luego Eric García, que le cometen falta, luego Frenkie de Jong, que se quita excelentemente bien, no me acuerdo quién era, había entrado de cambio, creo que era este chico, Stuani, creo que era Stuani, o no era Stuani. No me acuerdo quién era el que se quita de encima, pero se quita muy bien a un jugador del Girona. Avanza y bueno, tiene dos opciones, o Ferran o Lewandowski, pero se decanta por el polaco que termina por fusilar a Gazzaniga. 3-1, el partido encaminado y al final obviamente tenía que tener premio un buen partido de Gerard Martín, que tuvo, como dije, y se estuvo inmiscuido en esa jugada del gol carambolesco de Lewandowski, con ese pase a Gavi a Fermín y Fermín a Lewandowski, que ahora da el pase a Ferran Torres, que el tiburón, amigos, el tiburón sigue enganchado y mete ese 4-1 y como dije, al final el Barça tuvo para hacer más pichichi a Lewandowski con dos opciones de balde que pecaron ahí de un poco egoístas, y es que creo que hay que armar a Lewandowski de balones, hay que surtirlo, hay que engolosinarlo de balones para que los meta y para que supere a Mbappé, porque realmente con los penales que les dan, con las infin de cantadas que pasan, bueno, hay que abastecer a Lewandowski de balones. Y en este caso tuvo dos balde para dárselas y una a Lamine Yamal que no se las dieron. Y luego Lamine quiso meter un golazo por la escuadra. Bueno, fue un partido redondísimo para el Barça. Y hubiera sido más redondo aún que el Leganés le hubiera podido ganar. O en este caso, que el árbitro le hubiera permitido al Leganés ganarle al Real Madrid. Pero bueno, así no quisieron en la Liga. No quiso la Liga de Tebas que el Real Madrid perdiera. Y en este caso, obviamente, pues no querían que el Barça ganara, ¿no? Pero con este Barça que está en modo apisonadora, aplanadora, el adjetivo que le quieran poner, no van a poder con este Barça. A menos de que haya un robo tan descarado, ¿verdad? Que ya se los han hecho al Barça, que ya se los han hecho. Pero un partido redondísimo, que como dije, hubiera sido más redondo que hubiera perdido el Madrid.
para estar a 6 puntos. Quizá hubiéramos hablado de una liga más tranquila, aunque bueno, en esto no hay nada tranquilo, porque al parecer ahora es una liga solamente de 2, ya con un Atlético que se está empezando a rezagar. Tenemos esos 3 puntos por encima. Diríamos 4 puntos por ese golaveras que tenemos con el Real Madrid, porque lo goleamos en la ida de la liga, en el primer partido de ida. Y falta el segundo, ¿no? A ver qué decanta. Pero viene este Barça así, me queda claro que el Barça conseguirá grandes cosas. Déjame en la caja de comentarios tu opinión. Lewandowski, Pichichi, Chesney sigue invicto. Seguimos invictos en este 2025. El Barça sigue arrollando. MVP del partido el polaco. Pedri una máquina, Lamine Yamal una máquina. Me hubiera gustado más minutos para Pablo Torre, quizá un poco más de descanso. Rafinha no jugó, eso, ojo con eso. Pero yo creo que es porque le va a dar sí o sí toda la carne al asador el próximo partido, que es contra ¿qué es el próximo partido del Barça? No me acuerdo contra quién es el próximo partido, pero creo que es contra el Girona, digo contra el Atlético, bueno. No me acuerdo, amigos. Ya déjenme su comentario, déjenme su buen like, suscríbanse al canal, estamos en uno de los 1000 suscriptores. Y nos vemos como siempre en la próxima.